Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Muy buenos días, Dios se bendiga y Dios se guarde. Bienvenido a tu programa Unos minutos con Dios te cambiará la vida. En esta mañana realmente Dios ha sido maravilloso y bueno al que podamos estar en esta mañana compartiendo un pasaje de la palabra de Dios que sé que va a transformar tu vida. Recuerda que la visión y la misión de este canal de Unos minutos con Dios es brindarte herramientas que te pueden ayudar en tu crecimiento espiritual, sabiendo que unos minutos con Dios cada día, tu vida cambiará para siempre. Así que en esta mañana quiero compartir algo maravilloso que está en la palabra de Dios, en la carta de Pablo a los Filipenses. Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 6, que dice de la siguiente manera: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué maravilloso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo estaba escribiéndole una carta a la iglesia de Filipos, y estando escribiendo esto decía que le daba gracias a Dios porque cada uno de ellos realmente habían sido bastante generosos y solícitos para ayudarle a él en todo lo que tenía que ver con su camino misionero en el Evangelio. Pero aquí el versículo 6 demarca algo bien interesante, y es que dice que estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y me llama la atención que aquí el apóstol Pablo está hablando de una obra, está hablando de algo que comenzó, que estaba en construcción, pero que iba a finalizarse. Y aquí dice la palabra que esta obra será perfeccionada hasta que venga el día de Jesucristo. Y se está diciendo de esta manera. En esta mañana vengo a compartirte acerca de quién es aquel que está encargado de completar esta obra maravillosa. Y estoy hablándoles acerca del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está encargado en este tiempo de ayudarnos, de ayudarte a ti y a mí a poder cumplir con el propósito de Dios, a poder cumplir con el propósito que Dios colocó en nuestra vida para estar aquí en esta tierra. Pero para poder llegar a este punto, tengo que irme otra vez a Génesis. En Génesis dice la palabra del Señor, en Génesis 1, capítulo 1 y 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Estamos hablando aquí acerca de la unidad que había entre el Padre, el Hijo y el Espíritu desde un principio. Pero hay algo bien interesante, y es que la palabra de Dios me muestra que cuando el Señor dijo sea la luz, el que hacía la obra era el Espíritu Santo. El Padre daba una palabra, la palabra que salía de la boca del Padre era el Verbo no encarnado, era el mismo Jesús que todavía no había obtenido un cuerpo para poder obrar desde esta tierra como lo hizo en un principio. Recordemos que en Juan capítulo 1 dice que el Verbo fue hecho carne, era el mismo Jesús, pero todavía no había sido encarnado. Pero quien hacía la obra, quien ejecutaba lo que el Padre hablaba con su boca, era el Espíritu Santo. Y aquí la palabra de Dios dice también en Génesis capítulo 1, versículo 26, que los tres se reunieron. La deidad dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahí los tres se tomaron la tarea de crear al ser humano, de crearnos a nosotros. Y el Espíritu Santo fue el encargado de darle aliento de vida al cuerpo que fue creado con el barro. Aquí vemos que el Espíritu Santo también estaba incluido desde un principio en la obra que estaba haciendo el Padre. Más adelante encontramos la historia de Noé, y dice la Biblia que Noé fue encargado de crear un arca para darle salvación a muchas personas. Pero ¿quién fue el que hizo que los animales se reunieran de dos en dos y que vinieran a meterse en el arca? Pues déjame decirte, mi amado amigo y hermano, que fue el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo era el que ejecutaba la voz de lo que decía el Padre, lo que hacía el Verbo, la palabra, lo que decía la palabra, el Verbo, era lo que el Espíritu Santo ejecutaba. Podemos pasarnos en unos pasajes más adelante. Dice la Biblia que el Espíritu Santo fue aquel que hizo que el fuego cayera sobre el altar que estaba Elías delante de todos los profetas de Baal y Acera.
Ahí nos podemos brincar a otro pasaje y el Espíritu Santo fue el que hizo que el mar se separara en dos. La palabra de Dios dice allí en Éxodo que cuando Moisés levantó la vara, dice que sopló un recio viento. Pero en Hechos de los Apóstoles dice que él se manifestó como un viento recio. Entonces aquí podemos encontrar que siempre la obra del Espíritu Santo ha estado desde el principio, desde el Génesis. Pero aquí el apóstol Pablo dice una palabra y es la palabra persuadido. Persuadir significa inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer en algo. Y el apóstol Pablo les estaba diciendo a la iglesia: yo estoy convencido, yo he sido inducido, yo tengo razones de peso para decirles a ustedes que el que comenzó la obra, el Espíritu Santo, la va a terminar hasta que el día en que Cristo venga por su iglesia. El Espíritu Santo es el encargado de terminar la obra en ti y en mí. Pero hay algo bien interesante que quiero compartirte. ¿Por qué estoy compartiendo acerca del Espíritu Santo? Porque muchos de nosotros todavía tenemos la concepción de que el Espíritu Santo es una paloma, de que el Espíritu Santo es aceite, de que el Espíritu Santo es vino, el Espíritu Santo es sal, es agua. Y hay muchos elementos con los que se hace la representación del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es una persona. Ahí conocemos que es la tercera persona de la Trinidad o de la Deidad. Pero, ¿dónde está el punto? El punto está de que no conocemos a aquel que está terminando la obra en nosotros. Muchos de nosotros hemos cometido muchísimos errores, hemos luchado con debilidades, hemos luchado con muchas cosas sin el Espíritu Santo, porque el encargo del Espíritu Santo es nuestro ayudador, pero Él va a ayudar a aquel que quiere ser ayudado, aquel que le conoce, aquel que es capaz de acercarse y poder entender que Él es una persona. Aún hasta el mismo Jesús necesitó del Espíritu Santo para poder obrar los milagros que hacía, porque el Espíritu Santo era el que hacía los milagros. Jesús enviaba la palabra, ya Él era el verbo encarnado, ya Él era el verbo que se había vuelto carne, y cuando Él ejecutaba, daba una orden para un milagro, el Espíritu Santo era el que hacía la obra. Entonces, la palabra de Dios dice más adelante que Jesús le dijo a sus discípulos: es mejor que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Mira la importancia del Espíritu Santo en la obra que necesita terminar en nuestras vidas. Todos nosotros estamos en construcción todavía, pero debemos conocer a aquel que está obrando en nosotros. Muchos de nosotros no podemos experimentar el obrar del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque no le conocemos, porque no nos preocupamos por conocer a aquel que fue encargado por el mismo Padre, de lo cual Jesús dijo: es mejor que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga, para que el Consolador venga, para que Él los enseñe, Él los convencerá de justicia, Él los convencerá de pecado, Él los convencerá. Pero dice la palabra también que Él nos recordará las palabras que Jesús dijo: Él tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, la obra del Espíritu Santo en este tiempo es la obra más importante, porque Él es el que nos va a ayudar a nosotros en todas las áreas de nuestra vida, porque Él es el Paracletos, el ayudador. Pero a veces el Espíritu Santo quiere ser más conocido, no conocido simplemente como una paloma, sino conocido como una persona, porque Él es el que está terminando la obra en ti. Cuando nosotros fijamos nuestros ojos en la palabra y nos damos cuenta que el Espíritu Santo le hablaba al apóstol Pablo, que el Espíritu Santo le hablaba a los discípulos, que el Espíritu Santo se manifestó con poder en la casa de Cornelio, entonces podemos entender que era una persona la que estaba obrando, que no era una paloma, aceite, viento y los elementos por los cuales se representa el Espíritu Santo. La invitación de hoy es que puedas entender en esta primera parte que quiero compartir contigo hoy, es que tú puedas entender que el Espíritu Santo es quien nos ayuda en todas las cosas. Si estás pasando por momentos difíciles, si estás pasando por momentos donde sientes que las debilidades son más fuertes que tú, el Espíritu Santo es tu ayudador. Y es necesario que lo busques, es necesario que lo conozcas para que puedas ser ayudado por Él. Él te convencerá, Él es quien te recuerda los versículos de la palabra cuando estás en los momentos de tormentas, cuando estás en los momentos difíciles. Él es el que hace esto porque Él fue encargado a hacerlo para nosotros. Pero hay algo bien interesante que quiero que sepas hoy, y es que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento obraba
de tiempo en tiempo sobre personas, sobre hombres y mujeres que buscaban a Dios. Pero cuando Jesucristo vino, el Espíritu Santo obró los milagros allí con Jesús. Pero ¿sabes algo? Al principio la obra del Espíritu Santo era una obra externa. Pero después que Jesús partió al reino de los cielos, la obra del Espíritu Santo se convirtió en una obra desde adentro de nosotros. Cuando tú haces la oración de fe y aceptas a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo entra en tu interior y comienza a hacer una obra desde adentro hacia afuera. No es una manifestación de tiempo en tiempo como pasaba de pronto en el estanque de Bethesda. No era una manifestación como pasó sobre Sansón, que venía el Espíritu de Dios, él tomaba fuerza y mataba a los enemigos. No. Aquí la obra ya comienza desde adentro. El Espíritu Santo está en tu interior y comienza a trabajar dentro de ti, a corregir algunas cosas, a tratar de persuadirte, de inducirte a que realmente puedas entender que Él está obrando dentro de ti. ¿Cuántas veces has estado de pronto atribulado, acongojado en una situación bastante difícil y viene el Espíritu Santo y te ayuda? Y sientes cómo viene la fuerza de Dios otra vez dentro de ti. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y quiero terminar esta primera parte diciéndote que Jesús necesitó al Espíritu Santo para poder obrar en todos los milagros. Y tú y yo necesitamos del Espíritu Santo en todas las cosas que necesitamos en nuestra vida, desde nuestra vida espiritual hasta nuestra vida material. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solamente es un paracleto, es un ayudador. El Espíritu Santo también es guía. Recuerda que el Espíritu Santo guió a Pablo. Dice que Pablo quería ir a una parte, a una ciudad, y el Espíritu Santo le habló y le dijo y le mostró en un sueño que tenían que ir a Macedonia. El Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo direcciona. El Espíritu Santo le habló a Cornelio y le dijo que fueran a un lugar, a la casa de Juan el Curtidor, que se encontraba en la calle llamada a la derecha, que estaba en una esquina, que buscaran a un hombre llamado Pedro. El Espíritu Santo guía nuestra vida. Y en este día quiero que sepas que ese mismo Espíritu Santo ha estado obrando dentro de ti. Has estado escuchando la voz del Espíritu dentro de ti. Muchos lo pueden llamar como la voz de la conciencia, pero es la voz del Espíritu Santo que está manifestándose dentro de ti. Y hoy vengo a decirte que esa misma voz y que ese mismo Espíritu fue el Espíritu Santo que ayudó a que Jesús pudiera cumplir la obra en esta tierra. De hecho, la palabra de Dios dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que está dentro de ti y dentro de mí. Y hoy quiero decirte que si de pronto tú te has apartado del Señor y que si de pronto has conocido del Señor y te has apartado, hoy tienes una oportunidad, porque el Espíritu Santo está hablando a tu corazón para que vuelvas otra vez a percibir y a escuchar esa voz que te direccionaba, a esa voz que te guiaba, a esa voz que te decía que era lo correcto por hacer. El Espíritu Santo de Dios, el que comenzó la buena obra en ti, Él la va a terminar. Y quiero invitarte en esta mañana a que hagamos una oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste tanto y entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, hoy reconozco que soy un pecador y que me he equivocado muchísimas veces, pero hoy he venido a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, yo creo en ti, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora permíteme orar por ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús, queremos presentar en tus manos a cada persona que va a escuchar esta enseñanza en este día. Te pido, Señor, que seas tú tocando sus corazones y que sea la manifestación del Espíritu Santo desde dentro de ellos, que les haga entender que tú eres el ayudador, que eres una persona que vas con nosotros, que quieres hablar con nosotros, que quieres comunicarte con nosotros, que nos direccionas, que nos guías en todas las cosas. Espíritu de Dios, danos hoy la dirección, la fuerza suficiente para poder afrontar todo lo que vamos a enfrentar en este día. Te lo pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos, háblanos, que tu voz se convierta más clara dentro de nosotros, Espíritu Santo de Dios, y que nos ayudes a salir adelante. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida.